Las redes sociales pueden hacerte famoso en segundos, pero en México también pueden convertirte en un blanco. 5 influencers, todos con gran cantidad de seguidores, fueron ultimados brutalmente. Y cuando digo brutalmente, ustedes saben a lo que me refiero, porque estos fueron los influencers que cruzaron la línea con los cárteles más peligrosos de México. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Eli, que me escribió: muchas gracias por tu contenido, Tess. Ya tiene bastante tiempo que veo tus videos y me encanta el hecho de que no solamente hables de los casos y el respeto que tienes hacia las víctimas, sino el hecho de que haces una reflexión de cada caso, y eso es lo que nos hace más conscientes. Se fortalece la empatía y la conciencia. Creo nos hace darnos cuenta de qué está mal y cómo podemos corregir las cosas que hacemos para poder ser mejores seres humanos. Un saludo, Tess, te deseo paz en tu vida. Muchísimas gracias, mi leyenda, por ese hermoso mensaje, lo valoro mucho y me resulta muy emotivo lo que me dices, así que agradezco que te hayas tomado el tiempo. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por invitar a la reflexión también de tu parte, así que te deseo lo mejor y un gran abrazo desde Colombia. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has presenciado algo traumático? ¿Algún evento, anécdota o lo que sea? Si quieres compartirla, déjamela allí en la caja de comentarios. En la actualidad, los estados de Sinaloa y Culiacán están viviendo una de las oleadas de violencia más grandes de toda su historia. Esto a causa de la caída de uno de los narcos más importantes del país, el Mayo Zambada, quien era líder del cártel de Sinaloa. Su captura estuvo envuelta en toda una serie de malentendidos y detalles bastante inquietantes, pues al parecer habría sido su ahijado, Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, quien lo habría entregado a las autoridades norteamericanas para hacerse con el poder del cártel. Sin embargo, la jugada del Chapito no salió como esperaba. La captura de Zambada generó que el cártel se dividiera en dos grandes facciones: los Chapitos por un lado y la Malliza. El primero de ellos, que apoya a los hijos del Chapo, y la segunda, que intenta perpetuar el legado del Mayo Zambada. Desde el año 2024, ambas facciones protagonizan una de las guerras de cárteles más violentas de los últimos años, aunque en ella no solamente participan estas células derivadas del cártel de Sinaloa. Otras bandas del crimen organizado han aprovechado el debilitamiento del que era uno de los cárteles más importantes del mundo para hacerse con el control del comercio ilícito de sustancias ilegales. Esta guerra entre narcos no solamente ha dejado víctimas entre las facciones implicadas, sino que además ha involucrado a cientos de personas de la población civil, e incluso me atrevo a decir que miles. Y entre estos se ha generado conflictos con influencers o youtubers, aunque es cierto que durante esta guerra los youtubers e influencers parecen haberse convertido en un objetivo de los narcos. Si nos remontamos algunos años hacia atrás, veremos que este no es un fenómeno nuevo. Muchos jóvenes influencers que de un día a otro han alcanzado la fama han tomado decisiones bastante erráticas y han creído que por el hecho de ser famosos pueden mofarse de peligrosos cárteles. Hoy hablaremos de algunos de los influencers que han perecido en manos de los peores cárteles que muy seguramente tú también conoces. Sin duda alguna, uno de los crímenes más relevantes en los últimos años de narcos en contra de influencers ha sido el caso del pirata de Culiacán. En el canal tienes un video completo por si quieres conocer con todo lujo de detalles la historia de su vida.
Juan Luis Lagunas Rosales era un jovencito proveniente de una familia muy humilde, un chico que desde temprana edad tuvo que ganarse la vida por sí mismo. A los 15 años abandonó el colegio y se fue a vivir solo a Culiacán. Allí se dedicó a lavar autos para sobrevivir. Un golpe de suerte hizo que, de un día para otro, se convirtiera en un fenómeno nacional. El jovencito fue grabado por algunos de sus compañeros de trabajo mientras se encontraba en un elevado estado de alicoramiento. Al principio del video se puede ver al jovencito mientras trata de hilvanar algunas frases sin mucho sentido. Después de esto, el joven empieza a tambalearse y cae de cara contra el suelo. Durante algunos minutos intenta ponerse de pie, pero es tal su estado de ebriedad que no lo consigue. Todo esto sucedía en medio de las carcajadas de sus amigos y de las suyas. El video se subió a redes sociales y en menos de una semana, Juan Luis alcanzó en Facebook más de 700,000 seguidores en Facebook y decenas de miles en TikTok e incluso en Instagram. A partir de ahí, José Luis adoptó el apodo de El Pirata de Culiacán y se convirtió en una figura pública. El jovencito adquirió mucha fama y empezó a tener cierta cercanía con varios grupos al margen de la ley, quienes lo contrataban como una especie de bufón o payaso de fiesta. El pirata asistía a fiestas con el objetivo de hacer el ridículo y a cambio de eso recibía cuantiosas sumas de dinero. En redes sociales aparecían casi a diario videos suyos en elevados estados de alicoramiento mientras él hacía el ridículo y todas las personas que lo rodeaban se reían a costillas suyas. Este repentino salto a la fama no lo llevó por un buen camino. El jovencito tenía muy interiorizada la narcocultura en su cabeza y al poco tiempo empezó a creerse una especie de capo, pues en sus redes sociales subía fotos en las que posaba con chalecos antibalas y armas de calibre bastante pesado. También subía fotos con autos de lujo, costosos relojes y otras joyas. Sin embargo, el mayor error del pirata fue creerse de lleno su rol como bufón, pues él creía que sus palabras no eran tomadas en serio por nadie y que por tanto podía meterse con quien él quisiera sin ninguna represalia al respecto. En el año 2017, cuando el pirata tenía 17 años, subió un video en el que se burlaba y menospreciaba al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera, más conocido como el Mencho. El video llegó hasta el poder del capo, quien de inmediato se sintió muy ofendido. Aproximadamente un mes después de haber subido aquel video, mientras se encontraba en un bar de Culiacán llamado Mentados Cantaros, dos hombres armados ingresaron en el establecimiento y accionaron sus armas en contra del joven. En total, 18 proyectiles de bala impactaron contra su humanidad, lo que cegó su vida de manera inmediata. Tras esto, los dos agresores escaparon del lugar y nunca fueron capturados. Según los reportes de las autoridades, lo más probable es que el pirata hubiese sido atacado por el video que grabó en contra del Mencho. Algunos años después, en 2022 para ser exactos, se produjo un nuevo crimen contra un influencer que fue adjudicado a los narcos. El compa Jorge, un creador de contenido que compartía su ostentosa forma de vida, publicaba viajes costosos, presumía sus vehículos de lujo y animales exóticos que tenía como mascotas. Con este tipo de contenido, el compa logró obtener aproximadamente 66,000 seguidores en su canal de YouTube. Aunque no era excesivamente famoso, su crecimiento en la plataforma de videos empezaba a ser considerable y las personas que lo seguían lo tenían en alta estima.
Su pequeña comunidad digital estaba llena de fieles seguidores. A inicios de 2022, el compa Jorge apareció en YouTube con un video en el que contaba cómo había sido secuestrado por un miembro de un cartel en Culiacán, quienes supuestamente lo habían confundido con otra persona. En el video, el hombre de 35 años de edad cuenta que sus captores lo agredieron durante varias horas hasta que él finalmente logró convencerlos de que no era la persona que ellos pensaban. En un momento de su relato, contó que estaba convencido de que sus captores le iban a quitar la vida, por lo que les pidió el favor de que si lo hacían dejaran su cuerpo en un lugar en el que sus familiares pudieran encontrarlo. Al parecer esto tuvo un efecto positivo en sus captores, quienes decidieron liberarlo, al parecer sin ninguna represalia al respecto. Lo que no se esperaba el compa Jorge es que de ahí en adelante cada uno de sus pasos empezaría a ser vigilado minuciosamente. En un video publicado no mucho tiempo antes de su muerte, describió su encuentro con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del capo. En el video no se dejaba claro en qué circunstancias se conocieron, pero el compa declaró que cuando conoció a aquel hombre no lo había identificado hasta que el otro le dijo quién era. El youtuber describió al capo como un hombre humilde y bastante sencillo, y se refirió a él en todo momento como un compa. Sin embargo, algún tiempo después publicó un nuevo video en el que se le ve mucho más nervioso cuando se refiere a Iván Archibaldo Guzmán. En este video le expresa su respeto y admiración y ya no se dirige a él como compa, sino como señor. Algunas hipótesis apuntan a que entre un video y otro hubo otro encuentro entre el youtuber y el capo. Si no fue así, al menos hubo un llamado de atención por parte del hijo del Chapo. El 18 de abril de 2022, el compa Jorge compartió en Instagram que se dirigía hacia una sucursal bancaria. Al regresar a su casa lo esperaban varios hombres fuertemente armados. Allí accionaron sus armas y una auténtica avalancha de balas impactó contra su humanidad. El compa murió ipso facto. Sus agresores escaparon. Por lo tanto, el caso fue archivado, pues eran muchos los indicios que apuntaban a que el crimen había sido perpetrado por algún cártel. Muchas personas creen que el crimen fue perpetrado por órdenes de Iván Archibaldo Guzmán. Sin embargo, también hay hipótesis de que este pudo haber sido ultimado por enemigos del hijo del Chapo. Con estos dos antecedentes llegamos al año 2024. Juan Carlos el Chilango era un hombre de origen humilde, quien se ganaba la vida como vendedor de golosinas en las calles de Culiacán. El hombre alcanzó cierta fama en TikTok por subir videos en los que evidenciaba su sentido del humor y su desenfadada forma de ver y vivir la vida. En su contenido, el hombre solía compartir también la manera alegre en la que se relacionaba con sus compradores y de cómo era su día a día. En algún punto al Chilango le pareció buena idea mencionar en uno de sus videos de TikTok a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos, para mostrar su gratitud para con él. Pues según el relato del hombre, el capo nunca lo había dejado de lado, lo había ayudado incluso bastante. Vale la pena recordar que para el momento en el que el TikToker grabó y publicó este video, la guerra entre los Chapitos y la Malliza ya había iniciado, por lo que, aunque probablemente se ganó el aprecio de los Chapitos, el bando enemigo lo empezó a considerar como una persona no grata o como un potencial aliado de la banda dirigida por Guzmán Salazar. El 19 de octubre de 2024, cerca de las 7:45, el Chilango se encontraba en la isla Musala en Culiacán, Sinaloa, mientras vendía golosinas en su carriola. La jornada de trabajo había transcurrido con total normalidad hasta que de un momento a otro
el hombre fue abordado por dos sujetos armados que se movilizaban en una moto. Los sicarios abrieron fuego con armas de un calibre bastante alto, por lo que tras el ataque, el chilango murió instantáneamente. Al cabo de unos minutos, las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por socorrer al sujeto. La investigación alrededor del crimen no deja lugar a dudas. El influencer se vio envuelto en medio de la guerra entre Chapitos y La Malliza. Además de eso, las autoridades determinaron que el chilango siempre había mostrado su apoyo hacia los herederos de Joaquín Guzmán Loera y, por otra parte, también había publicado algunas fotos como un hombre bastante cercano a los Chapitos conocido como Marquitos Toys, un reconocido youtuber que acumula más de 4 millones de seguidores. El influencer ha estado involucrado en varias polémicas que lo sitúan como un hombre bastante allegado a los Chapitos y, por si fuera poco, el 9 de enero de 2025, una avioneta sobrevoló Culiacán mientras arrojaba volantes en los que señalan el nexo de 25 influencers con la facción de los Chapitos. El nombre de Marquitos Toys estaba entre ellos. Otro hombre vinculado a Marquitos Toys era Miguel Vivanco. Este último tenía 29 años de edad y era reconocido en redes sociales por subir contenido de humor y por mostrar su día a día como un residente de Culiacán. Además de esto, el joven también solía subir retos que hacía con sus amigos y blogs en los que compartía diferentes actividades. En sus redes sociales, especialmente en TikTok y en YouTube, acumulaba decenas de miles de seguidores. Entre los videos que subía, hizo varias colaboraciones con Marquitos Toys, quien, como ya mencioné, ha sido señalado por sus vínculos con la facción de los Chapitos. Sin embargo, al parecer este no era el único nexo del Jasper con los herederos del Chapo. El hombre era investigado por las autoridades estadounidenses como uno de los encargados de exportar fentanilo al vecino país. Aunque de hecho este nexo nunca se pudo corroborar, el solo hecho de que las autoridades norteamericanas lo estuvieran investigando de cerca parece explicar las circunstancias de su fatídico desenlace. El 21 de noviembre de 2024, el Jasper se encontraba tranquilamente en su casa cuando de repente varios hombres armados ingresaron en el inmueble y se lo llevaron en contra de su voluntad. La familia del joven inmediatamente alertó sobre su desaparición. Durante 2 días no hubo señales de su paradero. El 23 de noviembre sus familiares lo encontraron sin vida en la terracería de la 20 y Culiacán El Dorado. Al lugar llegaron las autoridades e hicieron el debido levantamiento del cuerpo. Más tarde se determinó que el joven había sido torturado y que tenía más de 70 impactos de bala a lo largo de todo su cuerpo. El cuerpo tenía pies y manos atadas, también tenía una venda que cubría sus ojos. Según las autoridades, los impactos de bala se produjeron con armas de alto calibre y con subfusiles. La fiscalía, al igual que en otros casos, abrió una carpeta de investigación para tratar de dar con los culpables. Sin embargo, las principales hipótesis que se manejan es que debido a las influencias del TikToker con los herederos del Chapo, La Malliza acabó con su vida. El último caso del que hablaré es uno de los más recientes. Agustín Paul, más conocido como el Pinky. El joven de 22 años se hizo popular gracias a su aparición en el grupo de youtubers llamado Los Plebes de Barrancos, conformado por varios jóvenes residentes de Culiacán que se dedican a hacer retos y bromas pesadas. El grupo también grababa contenido con otros importantes creadores que residían en la región. El Pinky también se movía en otras redes sociales como en TikTok y también en Instagram. En esta última contaba con poco más de 30,000 seguidores y publicaba especialmente contenido relacionado con vehículos. También compartía algunos detalles de su día a día. Su última publicación en Instagram data del 2 de enero de 2025. En ella expresó lo siguiente:
Cerramos el 2024 de una buena manera. Este año hubo tropiezos, como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión. Me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré. Este año 2025 quiero y estoy muy agradecido con todos los que conviví. Ánimo, plebes, este año será el bueno, puro LPB. Al parecer en la cabeza del Pinky jamás pasó el pensamiento de que su fin estaba muy cerca. Aunque sus nexos con el narco no son explícitos, el joven colaboró con otro youtuber llamado Leobardo Aispuro Soto y más conocido como el Gordo Perucci, a quien le arrebataron la vida en circunstancias muy extrañas. Al parecer este último había tenido algún contacto con la facción de la Malliza y en alguna oportunidad mencionó actividades extrañas por parte de camionetas que frecuentaban su lugar de residencia. Por otra parte, el Pinky al parecer había brindado alguna información en contra de los Chapitos o los habría denunciado con una de sus facciones enemigas, razón por la cual esta entidad lo tendría entre ojos, aunque de esto no hay demasiada información en internet. Un día después de los volantes arrojados en Culiacán, el cuerpo de El Pinky fue hallado sin vida en la costerita del Libramiento Benito Juárez, cerca del motel New York. Transeúntes que transitaban por la zona identificaron el cuerpo e inmediatamente hicieron la correspondiente denuncia ante las autoridades. Al igual que otros influencers, el Pinky fue avaliado y en su cuerpo tenía diferentes señales de tortura. Aunque las autoridades no han determinado quiénes fueron los culpables del crimen, varias personas atribuyen el crimen a la facción de los Chapitos. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos veremos en el próximo caso.